después estamos contentos porque hemos tenido, bueno, contento y un poco triste. Hemos tenido la visita muy espontánea de la hermana Silvia, Silvia López. Ojalá que pueda conectarse hoy, pero pensábamos que se iba a quedar más días, pero por motivos familiares no pudo. Llegó el lunes y se fue ayer. Ayer, ¿no? Sí. Ayer. Entonces estuvo 4 días acompañándonos, y como digo, hubiera querido que hubiera sido más días, pero bueno, quedó en Dios mediante volver y yo le dije, las puertas están abiertas para todas aquellas personas que quieran servir a Dios. Y de eso trata justamente ahora el tema de la escuela sabática, la unidad. Nosotros necesitamos tener la unidad. Es una unidad que hoy por hoy no está siendo lograda. Diferentes motivos han pasado, pero creemos que Dios va a obrar algo de manera sobrenatural, que va a lograr esa unidad que tuvo la iglesia primitiva en su momento, que era tan unificada, que había un solo sentimiento, una sola fe, había una sola expresión de amor que era completamente espiritual. El Espíritu Santo manejaba a esos hombres y a esas mujeres de manera directa, les hablaba y ellos escuchaban y obedecían. Eran mansos, eran obedientes, eran santos. Y estamos llegando a un clímax espiritual tal que es necesaria otra vez esa unidad. No podemos pensar que el Evangelio se va a predicar a todo el mundo, a toda nación, pueblo y lengua, sin lograr la unidad primero. Tiene que haber una unidad. Así como estamos. Debemos empezar esa unidad por nuestro hogar para llevar este ejemplo a la iglesia y a todos los que nos rodean. Exactamente. Debemos vivir la unidad. No solo predicarla, no solo leerla, no solo un montón de cosas. Vivirla. Es una experiencia. El cristianismo es una experiencia. Los cristianos de Antioquía que empezaron a ser llamados cristianos eran porque habían tenido una experiencia y tenían la experiencia con Cristo. Por eso eran identificados. Hermana Silvia. Feliz sábado, hermana Silvia. Feliz sábado, hermana Silvia. Nos alegra de nuevo tenerte, pero esta vez vía Zoom. Que Dios los bendiga. Amén. Igualmente para ti, hermana. Acabo de comentar que nos hiciste una visita, como decimos, una visita de doctor. Rápida, sí. Pero nos gustó. A mí también, igualmente también. La verdad que sí. Muy bonito. Muy bonito todo lo que están ustedes haciendo allí. Cumpliendo con la misión, ¿no? Que Dios ha encomendado. Y que eso también no solamente sea allí, sino que también eso sea en otros lugares también, ¿no? Amén. Que también puedan los otros hermanos también tener como ejemplo para que también eso pueda hacerse en diferentes partes. Así es. ¿Mm? Amén. Oremos fervientemente como nunca antes para lograr los objetivos que Dios desea lograr en nosotros. Amén. Debemos dejar de pensar en nuestros problemas, en nuestras soluciones, sino buscar la voluntad del Señor. Así es. La única manera de progresar según Dios es hacerlo según Dios. A veces no podemos comprender cosas, no podemos ni siquiera poder explicar cosas. Pero el Señor tiene todas las respuestas. Debemos aferrarnos con una fe que hoy prácticamente no tenemos y rogar por esa fe, por esa experiencia, para que el Señor nos haga a nosotros humildes, para que podamos entender sus designios y avanzar por fe. La iglesia cristiana a través de los siglos avanzó y avanzó, como sabemos, por fe. Ellos creían fervientemente, creían en las promesas. Cuando miro este libro,
las Sagradas Escrituras, siempre, o casi siempre, pero muy seguido me viene a la mente que hoy yo lo puedo conseguir por, no sé, 10 euros, 15, 100 euros, depende de la calidad del papel, depende de la calidad de la encuadernación, etc. Se pueden bajar por internet gratuitamente cientos de versiones. Puedo tener decenas y decenas de versiones bíblicas en mi poder, pero los cristianos de la antigüedad dieron su vida, sus posesiones, sus aspiraciones, sus proyectos personales, para que esta Biblia llegara al siglo XXI como la tenemos hoy. Esta Biblia tiene sangre en su camino, mucha sangre inocente, muchísima sangre inocente, y diría ríos de sangre inocente, de mártires y de gente que ha sufrido por tener una hoja y poder leerla, por tener 3 versículos y poder leerlos. Eso era un Hoy la tenemos todo, hoy la tenemos toda y muchos no la abrimos. Así es. Por eso me toca a veces mirarla con reverencia y decirle, esto que ha llegado a mi mano ha pasado una experiencia de supervivencia. Y esa palabra de Dios que permanece para siempre es una palabra que sigue siendo vigente hoy y siempre lo seguirá siendo. Y nos manda a que sigamos confiando en Dios. Nos manda a que sigamos creciendo en Cristo. Y también nos manda a que obedezcamos los preceptos, especialmente en este tiempo del fin, en que todo está cambiando vertiginosamente. Todo está cambiando vertiginosamente. Vamos a hacer una oración para comenzar nuestra escuela sabática. Inclinemos nuestros rostros. Oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor, queremos invocar esta plegaria para reclamar una promesa, Señor, del cielo, de que donde 2 o 3 se hayan reunido en el nombre de tu Hijo amado, la presencia de Él por medio de su Espíritu Santo esté con nosotros. Amén. Señor, reclamamos esa promesa. Y que tus santos ángeles nos acompañen también. Hay muchas cosas, Señor, que debemos aprender y otras muchas que debemos desaprender. Ayúdanos, Señor. Tu iglesia necesita hombres y mujeres valientes. Fórmanos, instrúyenos, moldéanos a la imagen de tu Hijo, para que seamos esos hombres y mujeres santificados para cumplir tu voluntad. Amén. Que la unidad del Espíritu, Señor, que sea en el amor, perdure en esta iglesia. Amén. Y que podamos tener la compañía, Señor, celestial y la luz celestial allí donde nos encontramos en este momento, este grupo que va a hacer un estudio y adoración en tu presencia. Amén. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hoy tenemos una lección muy linda, porque nos habla de algo que es un ideal y que es la voluntad del Señor. Nosotros tenemos que estar unificados en Cristo. Podemos estar unificados. Si uno va al mundo, te vas a encontrar que puedes unificarte en diferentes y 1000 maneras para lograr esa unidad. Unidad de criterio, te vas a la política y te vas a encontrar con que si tú tienes tal idea, vas a encontrar otro que piensa lo mismo. En cuanto a las ideologías, ni hablar. Eso unifica muchísimo. Podemos estar unidos en la conveniencia económica. Podemos estar unidos incluso sentimentalmente con nuestra pareja. Podemos estar unidos en el amor filial con nuestra familia. Nuestros hijos, nuestros padres, nuestros maridos. El mundo tiene 1000 formas de poder armonizarnos en la unidad. Pero Dios quiere que nos unamos solamente en Cristo. Esa es la voluntad del cielo. El que nosotros podamos llegar a ser uno en Cristo. Y cuando se refiere a decir en Cristo, es que Él es el modelo absoluto y completo para que podamos lograr la unidad deseada
por Dios, para que después podamos cumplir los designios de Dios. No podemos pensar que podemos estar desarraigados o desunidos del cielo y cumplir la voluntad de Dios. Jesús dijo que, como la vid, ustedes sin mí no pueden hacer nada. Los pámpanos tienen que estar unidos a la vid para que lleven fruto. Nosotros tenemos que estar unidos en Cristo para que vivamos espiritualmente en primer lugar y llevemos fruto después. El versículo de... Voy a leer todos los versículos del 1 al 16 de Efesios, ¿sí? Que dice así. Voy a leerlo acá porque tengo la pantalla, pero mejor con la palabra de Dios. Efesios 4, del 1 al 16, dice. Hecho. Efesios. Efesios 4, 1 al 16. El Del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, a la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera en todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Amén. Pablo usa la imagen del cuerpo humano para aclarar un aspecto espiritual. La Biblia está llena de figuras que ejemplifican, o parábolas, ¿no? Que nos ilustran de manera, en un lenguaje que todo el mundo puede entender. Jesús era muy experto, por así decirlo, no me sale la palabra, muy sabio para usar parábolas. Él quería ejemplificar las verdades del cielo tan profundas y espirituales en hechos cotidianos que la gente todos los días conocía o practicaba. La agricultura, hacer un pan, ir a pescar, sembrar, cosechar, en fin, diferentes actividades laboriosas de la gente servían para Jesús transmitir verdad. Y Pablo también utiliza ese lenguaje, pero en un cuerpo. Todos tenemos cuerpo, todos tenemos miembros en los cuerpos, nuestro cuerpo funciona de manera armoniosa porque cada uno de nuestros miembros cumple su función. Yo no tengo un ojo que me lleve, como los pies, pero tampoco tengo brazos que miran. No, tengo ojos que miran, brazos que utilizo para prensar, para mover, pies para transportarme, etc.
Entonces, cada miembro del cuerpo tiene una función muy específica, pero todos en armonía logran el objetivo, ¿sí?, de la unidad de un cuerpo funcional. Para Pablo, el cuerpo humano y la iglesia como el cuerpo de Cristo está compuesto por varias partes con diferentes capacidades, nos dice la lección, donde todas deben trabajar juntas para que el cuerpo sea saludable. Pablo vuelve a implementar la metáfora del cuerpo que anteriormente utilizó con tanta eficacia. Cristo es ahora la cabeza del cuerpo, ya que suple al cuerpo con gente que tiene dones, que ayudan a unificar el cuerpo, donde cada parte, cada miembro de iglesia, cada uno de nosotros, ¿sí?, contribuye con sus habilidades al todo. Y acá quería detenerme porque regularmente suelo escuchar a personas que me dicen, hermano Gerardo, yo no sirvo para esto, y yo no sirvo para aquello. A veces le digo, hermano o hermana, le digo, ¿no quieres tener la lección de escuela sabática? No, yo no puedo hablar en público. No, a mí no se me da eso. O hacer otras cosas, ¿no? No, yo no puedo. Y hay personas que tienen dones y talento. En primer lugar, siempre les digo, y me digo, todos hemos llegado a este mundo con talentos. Todos, absolutamente todos. Tenemos talentos que el Señor nos ha dado para que vivamos en nuestra vida con capacidades. Pero una es diferente de la otra. Una persona puede tener capacidades múltiples y otras menos, pero todos tenemos. Y si rogamos al Señor que nos dé esa capacidad de utilizar nuestras capacidades, seremos muy preciosos a la vista de Dios. Porque nuestros dones están dados para ser usados a la causa del Señor. Ese es un tema que mucha gente le cuesta poder comprender, que puede servir a Dios mucho más de lo que piensa. Y de eso se trata la lección. La imagen utilizada por Pablo de un cuerpo saludable y unificado nos ayuda a entender el objetivo de Dios para nosotros, ser parte de una iglesia fructífera, unida en Cristo. Es decir, una iglesia que lleve frutos, pero que dependa de Cristo. Ese es el ideal del cielo para cada uno de nosotros. Nadie en este mundo llega completamente inútil, absolutamente. Tú tienes algo. Hay personas que tienen más dones que otros, por supuesto, pero eso no elimina, ¿sí?, a las personas que tienen menos dones como para que no puedan servir al Señor. El Señor mismo dijo que se fue el dueño de una gran, o sea, el dueño el Señor, y dejó a cada uno talentos, 10 talentos a uno, 5 talentos a otro, 1 talento a uno, todos tuvieron su talento. Y dijo, voy, pero regreso. Y cuando él regresó, pidió cuentas. Y no le pidió cuentas al que tenía uno que le rindiera igual de resultado que al que tuvo 5 o 10 o más. Le pidió, dame cuenta de tu talento. De ese solito que te di, dame cuenta de ese. Conocemos esa parábola. La unidad del Espíritu. Pablo comienza la segunda mitad de Efesios, capítulos 4 y 6, con un conmovedor llamado a la unidad. Esta iglesia adventista, que es el pueblo del Señor, no por sus miembros, lamentablemente, sino a pesar de sus miembros, es el pueblo de Dios por sus doctrinas, porque es la portadora de la verdad. Es la iglesia que lleva la verdad de Dios para el tiempo del fin. No tiene errores esta iglesia en cuanto a doctrina. Han pasado muchas décadas de estudio profundo, ¿sí? Y el espíritu de profecía que el Señor le dio a esta iglesia ayudó a conformar la estructura de la verdad. Pero esta iglesia está llamada a estar unida también, porque tiene una misión única. Y la misión única es ser la pregonera
la portadora del mensaje de que Cristo viene con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, o la ayuda tardía, no vendrá a muchas iglesias, o no vendrá a decenas de iglesias que todas reclamen el mismo Espíritu Santo y venga y... No, no. El Espíritu Santo va a dar a una sola iglesia, a su iglesia, que posea la verdad, que defienda la verdad. Y esa unidad del Espíritu debe comenzar, bueno, como bien lo dijo la hermana Selmira, con nosotros en nuestra vida privada. Queremos unidad en la iglesia y no tenemos unidad en nuestro hogar. Queremos unidad en la conferencia, pero no hay unidades en las iglesias. Es decir, a veces creemos que la desunión viene de arriba. La desunión viene de todas partes. Viene de arriba, viene del medio, viene de abajo, viene de los recién llegados, viene de los que tienen 50, 60, 70 años de adventista. De todas partes. Pero nosotros estamos llamados a reflejar la unidad del Espíritu. En primer lugar, en Efesios, Pablo les pide a los creyentes que fomenten la unidad del Espíritu, exhibiendo virtudes que fomenten la unidad. Esas virtudes, ¿sí? Llamado que respalda con una lista poética de 7 unos. En segundo lugar, en Efesios 4, del 7 al 16, Pablo identifica al Jesús exaltado y victorioso como la fuente de gracia en aquellos que encabezan la difusión del Evangelio. Al comienzo del capítulo, Pablo invita a los cristianos a que anden como es digno de la vocación que fueron llamados. Esta frase ya es excluyente para muchísimos. Si tuviéramos que, según el cielo, filtrar a aquellos que anden conforme a la vocación en que fueron llamados, vemos personas que con cargo, sin cargo, con responsabilidad, sin responsabilidad, lamentablemente no andan conforme a la vocación a la que fueron llamados. Y la vocación nuestra, a la que fuimos llamados, es ser un ejemplo en nuestro carácter como lo fue Cristo en su época. Reflejar la imagen de Cristo. Por eso somos llamados cristianos. A los que siguen a Buda, ¿cómo le llaman? Budista. Y a los que siguen a Mahoma, Musulmanes. mahometanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siguen a Mahoma y siguen a Buda. ¿Sí? Y a los que siguen a Satanás, ¿cómo les dicen? Satanista. Los satanistas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos tratan de seguir las enseñanzas de Buda, de Mahoma o de Satanás. Y la lista sigue. Pero a nosotros, cuando se nos llama cristianos, porque seguimos a Cristo, debiéramos reflejar las virtudes de Cristo. Y esa es una de las grandes problemas, obstáculos que la iglesia cristiana se encuentra hoy en día, que no refleja. Yo cuando voy por la calle y veo a un budista, lo identifico enseguida, porque lleva una túnica y una cuenta de rosarios grande, y contando sus alabanzas y sus repeticiones, sus mantras, etc. Pero eso no son... Son los Hare Krishna, pero también son los budistas, los orientales. Tú ves a un maometano, a mí me ha tocado ver maometanos que en la calle, se agachan en la vereda y de la mochila, esto lo vi en Barcelona, de la mochila sacan un paño como una alfombrita pequeña, la tiran al suelo y así donde están se arrodillan y comienzan a hacer así, a hacer sus oraciones. Musulmanes, ¿no? Sus costumbres. No quisiera ver a los satanistas manifestarse en las calles, ¿no? Pero pronto lo veremos, pronto lo veremos. Pero nosotros los cristianos deberíamos en nuestra vida reflejar a Cristo. De eso se trata la unidad.
Pablo insta a los creyentes a practicar un comportamiento unificador que refleje el plan supremo de Dios. Aquí comienza ese énfasis con un llamado a practicar las virtudes que conducen a la unidad, como la humildad, la mansedumbre y la paciencia. Qué lindas palabras. Mm. Son muy lindas palabras. Nos consideramos humildes, nos Amén. consideramos mansos, nos consideramos pacientes. Nos hace falta mucho, pero ya nos consideramos que vamos por ese camino. Exactamente. Amén, hermano. La leyenda nos dice, humildad. La humildad entonces puede entenderse como, no como una virtud negativa de desprecio propio, ¿sí? Sino como una virtud positiva de apreciar y servir a los demás. Que la persona humilde no se desprecia a sí mismo, sino que ensalza a su prójimo. Y hay una diferencia abismal allí. La mansedumbre, nos dice la lección, es la cualidad de no estar demasiado impresionado por un sentido de la propia importancia. Si nosotros empezamos a escuchar los comentarios de la gente de TikTok y otras redes sociales, donde la mansedumbre desaparece absolutamente, Completamente. ese es el show del ego, Mm. show de la figura, ¿sí? El hedonismo por excelencia. Hace poco miré un video donde decía TikTok está matando a la gente. Entonces veo el video y estaban dos damas en el auto escuchando música bailable, ¿no? Música de discoteca. Y una le estaba filmando a la otra. La del asiento del acompañante estaba filmando a la persona que llevaba el volante. Dos damas, dos mujeres jóvenes. Y la muchacha que estaba bailando en el auto, manejando, pues estaban estacionados, pero ellas estaban sentadas en el asiento del volante, comienza a moverse al ritmo de la música. Estaba todo, y la muchacha al lado estaba filmándola. Entonces, en el baile, parece que se entusiasmó, abrió la puerta y salió afuera a seguir bailando para que la pudiera seguir filmando la amiga. Y comienza a bailar, y vino un auto. Esa mujer en un instante desapareció de la cámara. Se la comió el auto de una manera impresionante, que yo tiré la cabeza para atrás y dije, wow. Y después la misma muchacha, en el mismo video, aparece la muchacha accidentada con un collarín en una camilla ensangrentada entrando a la ambulancia. Ese show del ego de mostrarse divertido, de mostrarse alegre, de mostrarse que la vida es la vida loca, como dicen, está llevando a mucha gente, o a esa gente que quiere tomarse una selfie, y retrocede y se cae al vacío y se muere. Hay casos de personas que, porque quieren aparentar, quieren ese show del ego, ¿no? Y mostrarse para que todos me den like, etc. Es muy triste a los excesos en los que estamos llegando. Y todas las cosas al extremo son malas, sean las cosas que estemos haciendo buenas y creamos que nosotros somos los únicos que las estamos haciendo, nos está subiendo un ego donde tenemos que tener mucho cuidado porque las cosas a los extremos nos llevarán a la ruina. Así que Dios es el único que debe tener control en nuestra mente y dejarnos guiar por esa divinidad santa para que ningún ego nos aparte del amor que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Y por último también habla de la paciencia, que es ser capaz de soportar la provocación o las pruebas. La paciencia va a terminar siendo uno de los grandes requisitos que el cielo aprobará a los que la tengan para ser sellados. La paciencia o la perseverancia de Apocalipsis 14:12, cuando se habla de los que predican el mensaje de los tres ángeles, ¿no? Acá está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.
Esa perseverancia o paciencia se puede utilizar como sinónimos. Es un requisito que el cielo aprecia muchísimo, porque nuestro máximo modelo, Jesús, tuvo una paciencia perfecta en el momento más difícil de su vida. Y él pasó la prueba. Y a nosotros se nos llama a que en nuestra historia, en nuestro contexto, en nuestras situaciones, somos llamados también a pasar la prueba. A que el Señor nos pueda dar la paciencia adecuada para que podamos servirle a Dios de una manera que el cielo diga, estos son dignos de caminar entre los ángeles. Amén. Humildad, mansedumbre y paciencia. Piensa en estos atributos, en cómo nos ayudarían a unificarnos como pueblo. ¿De qué manera podemos pensar que estos atributos nos ayudarían a unificarnos como pueblo? Tanto la mansedumbre, la paciencia y la humildad. Hay personas que dentro de la iglesia cultivan la paciencia, cultivan la humildad y cultivan la mansedumbre. Pero los tres atributos juntos en una persona, no puedo decir otra cosa que debe ser una persona muy bella espiritualmente. Muy bella. Y esa persona es muy apreciada en el cielo. Porque puedo ser humilde, pero no puedo ser muy paciente. En fin, a nosotros se nos llama a cultivar todos estos dones para que el Espíritu Santo pueda encontrar en nuestros caracteres algo que Él pueda imprimir y que no sea descartable, sino que pueda imprimir el carácter de Cristo en nuestra vida. Sí. Yo pienso que como movimiento que se levantó esta iglesia, que no es una iglesia sino un movimiento, Dios desde el principio quiso que la iglesia o que el movimiento tuviera una unidad. Y yo pienso que así se dio cuando los pioneros se reunían a estudiar la palabra de Dios por cualquier motivo, por cualquier cuestionamiento que hubiera, y bueno, Dios le hablaba o le daba una señal a la sierva del Señor y se hacía tal cual. Pero vemos que hoy día este mismo movimiento adventista ha perdido como que el norte, porque el mismo Satanás se ha encargado de introducir tantas doctrinas a la iglesia que hoy en día, pues, unos son de ideología moderna, otros son de predicar la verdad presente. Todavía quedan quienes predican esa verdad presente. La unidad se dejó de lado, digámoslo así, porque unos practican la reforma pro salud, otros no, otros la combaten, otros hablan de la vestimenta, otros combaten al que habla de la vestimenta. Entonces, para que este movimiento pueda llegar al cielo, tiene que haber unidad en todo, en fe, en doctrina, en manera de pensar, en manera de vivir, en practicar esa reforma pro salud, en querer ser sano, en querer llevar ese mensaje a los demás, en querer cultivar, porque sabemos que se vienen cosas difíciles para este mundo y que la comida va a ser nuestro peor castigo, porque ya las comidas todas están prácticamente envenenadas. Y tantas circunstancias y tantas cosas que estamos viendo y que llegaremos a ver. Pero entonces lo que yo veo es que si el movimiento como tal que fue organizado no está dando la talla o no quiere seguir por esa unidad que Cristo a través de Pablo nos indica y nos pide que sigamos, yo pienso que serán los movimientos laicos los que puedan
reunir esas características o luchar y tratar de alcanzar esa unidad que Dios nos pide, porque vemos que el movimiento adventista como tal se ha apartado mucho de la unidad que Dios nos está pidiendo. Es muy cierto, yo creo que hay cosas que son muy recatables. Cuando nosotros estamos deseando la unidad, a veces la deseamos de manera teórica. Vamos a ser sinceros, seamos honestos. La unidad del espíritu involucra mucha renuncia a todas cosas que muchos amamos y de las que no estamos dispuestos a renunciar. Y ese aspecto es muy importante cuando nosotros entendemos que el Espíritu Santo no va a obrar en una iglesia o en un movimiento o en los miembros de la iglesia que no manifiesten su fe por obras, que realmente se esfuercen. La lección lo menciona. Tiene que haber un compromiso personal nuestro, decidido. Es decir, lo que antes hacía, hoy no lo tengo que hacer. Y si no puedo lograrlo, rogar al cielo fuerza para que el Señor pueda obrar en nosotros de una manera eficaz. Nosotros como iglesia, a la que estamos llamados, al tiempo del fin, tenemos que lograr unas alturas espirituales que hoy no se ven, son prácticamente hoy inalcanzables, pero se alcanzarán. Jesús dijo que este evangelio será predicado a todo el mundo, toda nación, pueblo y tribu en la tierra. Es decir, si será alcanzado, será predicado, es porque habrá gente que lo predicará. ¿Qué pasará en el medio? Hay muchos enfoques, pero esa unidad que se logrará para que el Espíritu Santo impulse a todo un movimiento a ir al mundo a predicar, ese movimiento primero tiene que estar purificado. Tiene que haber una purificación. Y esa purificación tiene que ser el resultado de un gran zarandeo. Y ese zarandeo tiene que venir a la iglesia primero por pruebas, de las cuales nosotros seremos sometidos, todos. Es decir, a veces miramos el evento final y nos olvidamos de los eventos previos que nos llevarán a ese final. Nos gusta hablar de la ley dominical, nos gusta hablar del sellamiento, pero el sellamiento y la ley dominical son muy ulteriores, son posteriores, son finales. En el medio hay eventos más importantes, en mi humilde opinión, que nos califican o nos descalifican para esos eventos posteriores. Y estudiar eso y saber qué tiene que pasar para que califique para el cielo, no para los hermanos, no para el pastor, no para la iglesia, no para cumplir mi cargo, si es que tengo cargo, no. Para quien yo tengo que calificar es para el cielo. Entonces, si no califico para el cielo, de nada sirve. Entonces, estudiar los eventos de ahora, de cómo debo lograr la unidad, mi unidad personal con Dios, involucra un renunciamiento a muchas cosas hoy, de la cual tengo que tomarme muy en serio. Tiene que haber un cambio estructural en mi vida y radical. Ya de por sí nosotros somos enemigos naturales de Dios. Naturales. No tenemos que hacer nada para estar lejos de Dios. Nacimos lejos de Dios, vivimos lejos de Dios y morimos lejos de Dios. Para lograr acercarnos al Ser Supremo, al Santo de los Santos, al fuego consumidor, tengo que cambiar. Dios no va a cambiar. Y para lograr eso yo tengo que unirme en el Espíritu, que Él hará esa obra.
sobrenatural. Y yo tengo que poner mi parte. Acá hay una lista que ofrece 3 elementos más. Habla de una fe, un Señor y un bautismo. Antes de concluir con una extensa descripción de Dios como un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. ¿Qué quiere comunicar Pablo mediante esta descripción poética de Dios Padre? Debido a que es Padre de todos, Dios es el Creador. El resto de la oración es una descripción de cómo se relaciona Dios con todo lo que hizo luego de crear el mundo. En primer lugar, la unidad es un hecho espiritual. Nosotros podemos estar unidos en muchas cosas, como lo dije hace rato. Podemos estar unidos hasta incluso en la amistad. Pero la amistad muchas veces suele ser un contraproducente para lograr una unidad espiritual. Me ha tocado mirar eso. Hay personas que no quieren perder la amistad con el hermano de iglesia y por eso se callan la boca y no lo amonestan. Porque son amigos. O mejor dicho, obvian, dan por sentado que no lo harán porque son amigos. Y prefieren permanecer callados a perder la amistad. Y ese es un peligro grande. Pablo en Gálatas le dice a los de la ciudad de Galacia cuando funda esa iglesia, y le dice, miren, si yo me hago amigo de ustedes, en la vagabundería que hacen ustedes, en la fechoría, yo me convierto en enemigo de Dios. Así que conmigo no cuenten. ¿No? Entonces él habla y dice, yo no me voy a poner haciéndome amigo de ustedes y siendo enemigo de Dios, lo siento. Ese era el sentimiento que tenía Pablo por su lealtad a Dios. Él sabía perfectamente lo que estaba escribiendo. Y el Espíritu Santo le impulsaba, le inspiraba a escribir eso. Y él escribió. Ahora, nosotros tenemos a veces nuestros familiares, porque a veces digo, el Satanás es muy astuto. A mí no me va a convencer de una persona que yo no conozco, que no trato, que no sé ni cómo se llama, o un vecino de allá lejos, que ni siquiera lo saludo. Él va a llegar a mi vida con las personas que tienen influencia en mi vida. Y cuando más influencia tienen y él pueda manejar, más los usará. Estos seres queridos, para desanimarnos, para influir en nuestras decisiones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabe que esas personas, si nosotros perdemos el afecto de esas personas, hijo, marido, padre, mamá, sabe que nos haremos mucho daño. Entonces nos juega al tema de la conveniencia. Y a veces perdemos la unidad del espíritu, la perdemos, por complacer a voluntades de personas que queremos. Y ese perfecto equilibrio de complacer a Dios sin pelearnos con nuestros familiares es una obra del Espíritu Santo. Es íntegra. Pero debemos estar entregados al Espíritu Santo. Dice, en primer lugar, la unidad es un hecho espiritual, como dije, cimentado en estos 7 unos, una realidad que debe celebrarse. En segundo lugar, esta unidad requiere nuestro celo para fomentarla y hacerla crecer. Con frecuencia habrá motivo para llorar por nuestros errores al llevar esta unidad a la práctica. Sin embargo, más allá de nuestras fallas, debemos regocijarnos en la obra de Dios en Cristo para la unificación de la Iglesia y en la realidad teológica de la unidad del Espíritu. Habla de una realidad teológica y una realidad, llamémosle, práctica. La realidad teológica es que la unidad se logrará. Con nosotros, sin nosotros. Antes o después. Eso se logrará porque está sentenciado en el cielo. Habrá una unidad para predicar el Evangelio. Esa es la realidad teológica. La Biblia lo dice. Así dice el Señor. Este Evangelio se predicará a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Pero está la otra realidad
es la que nos involucra a nosotros. Y esa realidad es, ¿estaré yo en ese grupo? ¿Estarás tú, hermana Selmira, hermano Paco, hermana Silvia, hermana Isabel, hermano José Antonio, tú, hermana Justa? ¿Estaremos nosotros en ese grupo? Entonces ahí es donde la cosa se pone un poco más difícil. Porque nosotros mismos, en nuestras actitudes de vida, podemos calificarnos para que el Espíritu Santo nos señale y nos selle, o nuestras actitudes y modo de vida nos descalifiquen. Y podremos seguir teniendo nuestra fe en la iglesia y seguir asistiendo a los sábados, pero en el cielo estamos descalificados. Es algo muy serio esto. Es algo muy serio. Dice así, hacer esto nos capacitará para volver al arduo trabajo de promover esta unidad, pero con una nueva convicción de que al hacerlo estamos llevando a cabo la obra de Dios. El martes hay una cita de la hermana White que dice así: Cristo ascendió a lo alto y llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Después de la ascensión de Jesús y conforme a su promesa, el Espíritu descendió en la forma de un viento recio que llenó el lugar donde se encontraban reunidos sus discípulos. ¿Cuál fue el resultado? Miles se convirtieron en un día. Recibiréis poder, página 160. Esa es la unidad a la que el cielo aspira en esta generación. Amén. Una unidad que dé frutos de 1% o más. Nosotros no podemos pensar que podemos estar unidos a Dios y no llevar frutos. Eso es un engaño falaz. Hace poco escuché un sermón del pastor Arturo Quintero. Él mencionaba que en una estadística global de la Iglesia Adventista, 92 de cada 100 adventistas bautizados nunca en su vida de religiosos, nunca van a hacer obra misionera. 92 de cada 100, o sea, más del 9 de cada 10. Vienen a la iglesia, se sienten en la iglesia, terminan la escuela sabática, siguen sentados, termina el sermón, saludan, se van a su casa y se terminó la vida religiosa de ellos. 92 de cada 100. Nunca en toda su vida no van a acompañar a una persona a hacer una entrega de volante, no van a asistir a una campaña evangélica, no van a traer invitados a la iglesia, no van a repartir los volantes que pueda haber para hacer otra campaña, es decir, no van a dar estudios bíblicos, no van a orar por las personas que están recibiendo estudios bíblicos, o sea, no van a hacer nada. Más de 9 de cada 10. Es una estadística triste, pero es real. Entonces, ¿qué Espíritu Santo puede trabajar en una persona que no quiere poner su tiempo, no digo su dinero, no, su tiempo o su influencia al servicio de la obra del Señor? No quiere. Entonces, cuando el Espíritu Santo logre la unidad que acabamos de mirar, de la cita de la hermana White, recibiréis poder, esa unidad hace que el Espíritu Santo se posicione en nuestra vida y nos lleve a dar frutos, a salir a predicar de una u otra manera. Y el tema de la predicación últimamente se está volviendo polémico y peligroso. Pero ¿podemos pensar que fue más peligroso que en la antigüedad? No, porque en la antigüedad te cazaban, te llevaban al circo romano, abrían unas puertas, te tiraban leones y te comían. Ese era el precio de salir a predicar.
Te cazaban, te llevaban al circo romano, te empalaban, te plantaban ahí en un palo muerto. Y la gente te miraba y decía, mira, este ayer estaba predicando y mira cómo estaba. Ese era el precio de predicar. Y sin embargo, no desaparecieron los predicadores, al contrario, se multiplicaban. Y eso era una cosa hermosa para la gloria de Dios. La semilla se multiplicaba. La sangre, como dice, creo que fue Tertulio, Tertuliano, que dijo que era semilla de cristianos. Y eso tiene que volver a pasar. Hermano Carlos, Un saludo, Carlos. feliz sábado, hermano. El Señor Dios le bendiga. te Igualmente. bendiga. Entonces, no hay un impedimento de temor si es que estás con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te da un espíritu de temor, te da un espíritu de valentía. Porque esas personas sabían lo que les esperaba. La primera, segunda, tercera, cuarta generación, y después llegó lo peor, que era el papá. Ellos daban más miedo que los romanos. Y tampoco hubo una fuerza violenta que los parara. Es decir, si el Espíritu Santo va a dominar tu vida, te va a hacer un hombre y una mujer valiente. Para la gloria de Dios. Y vas a estimar tan en poco tu vida, sino solamente el nombre de Cristo que sea alabado, que tu nombre quedará escrito en el libro de la vida para siempre. Eso creían ellos. Y salían a predicar. Y no les interesaba morir y que murieran con los hijos, con los padres, con los hermanos, con las esposas o el esposo. No hay problema. Si vamos a morir, vamos a morir. Pero primero vamos a predicar. Yo a veces pienso en esas situaciones y me saco el sombrero con esa gente. Y si estuvieran vivos, cuando están vivos, me das una auto. ¿Qué se siente? Bueno, para ese fin estamos llamados al final del tiempo. Y para no menos. Porque la oposición será tal que nosotros, una vez que habremos logrado la unidad entre nosotros, se terminarán nuestras diferencias por obra del Espíritu Santo, se terminarán los que quieran ser primeros, los que quieran ser líderes, los que quieran dirigir, eso se irán. No hay lugar para eso. El único que dirige es el Espíritu Santo. Y todos son siervos. Y todos son obedientes. Y todos trabajan. Y de esa manera se bautizarán y crecerá el Evangelio por miles. Está prometido. Y mi hermana Juana lo vio en visión. Y es una promesa preciosa. A veces digo, tenga el Señor misericordia y me dé la oportunidad de mirarlo. Y estar en el lugar correcto. Muy importante. Estar en el lugar correcto. En el día jueves dice, crecer en Cristo. ¿Qué peligro amenaza la madurez cristiana de la iglesia? En Efesios 4:14 leemos. Dice así. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ese es un peligro, ¿sí?, que amenaza la madurez cristiana o la madurez de la iglesia. El que sigamos siendo niños, el que seamos vulnerables. Tú a un niño le ordenas y él hace, aunque no te conozca. Tú a un niño le puedes contar una historia y te la cree. Tú a un niño puede hacer cosas que él no quiere hacer. Pero porque es niño, o porque te tenga temor, o porque vea tu tamaño, la hará. A veces espiritualmente, cuando somos niños, tenemos esas mismas respuestas cuando el enemigo se nos acerca. Hacemos cosas que no queremos,
creemos cosas que no debemos creer, porque somos niños espirituales. No maduramos, no crecemos. Pablo percibe un entorno no muy diferente del nuestro, en el que varias ideas, como cualquier viento de doctrina y los artificios del error, se lanzan sobre los creyentes, utiliza tres elementos de imágenes para describir los peligros de la teología errática: la inmadurez de la niñez, los peligros en alta mar, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza, y ser estafado por personas astutas que, como los apostadores, practican la prestidigitación. Y Pablo utiliza la palabra griega kubeia, jugar a los dados, en sentido figurado, para denotar astucia o artificios, ¿no? Entonces, hay personas que se nos acercan. Estos días estuve hablando con la hermana Silvia López acá sobre una persona, un tercero, que apareció en España y desapareció, pero en el camino hizo mucho daño. Se hizo pasar por pastor, se hizo pasar por predicador, se hizo pasar por un montón, estafó a mucha gente, económicamente también estafó a mucha gente, y ya no está. No sabemos dónde está. Bueno, de esos hay miles, que están, hacen el mal y desaparecen, para seguir haciendo el mal en otro lugar. Cuando ya sus artificios de engaño no les funcionan porque fueron descubiertos, se mueven de lugar y se van a otro lugar a hacer lo mismo. Hijos del diablo. Pero existen esos porque existen personas que les creen. Y si existe el tabaco, existen porque hay fumadores que quieren tabaco. Y si existe el alcohol es porque hay personas que les encanta la vida alcohólica. Y etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, si nosotros no vigilamos nuestra situación espiritual delante de Dios, caeremos presa de muchas de las artimañas o de los artificios que el Señor tiene que permitir que su pueblo pueda, para ser probado, por supuesto. Un saludo a la hermana Doina, feliz sábado. Feliz sábado. En Efesios 4, 1 al 6, Pablo aboga por la unidad de la iglesia y recluta a los destinatarios a fin de fomentarla activamente. Si bien la unidad es una certeza teológica, requiere un trabajo arduo de nuestra parte. A veces digo, y lo voy a comentar porque lo he comentado acá con mi esposa y con el hermano José Antonio. Hay muchas personas que creen en Dios, pero desde la teología del sillón, le llamo yo. La teología del sillón es que están en su sillón y de ahí no lo mueve nadie. Y te dan todo un asentamiento, sí, tienes razón, sí, es verdad, sí. Pero tú le dices, vamos a hacer algo. No, porque el sillón es muy cómodo. ¿No? Entonces, no se mueven del sillón. Y el Espíritu Santo no nos llama a eso, no nos llama a estar cómodos, no nos llama a estar placenteramente en confort en nuestra casa, nos llama a ir a otras almas, a darle el Evangelio de una u otra forma. Tú no sabes cómo, pregúntale al Espíritu Santo, Él llegará a tu mente y te dirá cómo. Porque todos somos útiles en las manos del Señor. Amén. Amén. Y la última pregunta, porque ya se nos va el tiempo, voy a hacer, dice el día jueves, ¿cuáles son algunos de los vientos de doctrina que soplan en nuestra iglesia hoy? ¿Y cómo podemos mantenernos firmes contra ellos? ¿Cuáles son algunos de los vientos de doctrina? Bueno, Son muchísimos. son muchos. Sí, son muchos. Sí. Estos días hemos tenido noticia que al pastor Bor, pobrecito, le han sacado la tarjeta roja en la iglesia de Potomac, en Estados Unidos, porque él iba a predicar sobre la agenda LGBT, cuando iba a tocar el tema de Sodoma y Gomorra. Y dijeron, tú acá no vienes.
Pero Dios tiene a sus fieles. A veces decimos nosotros, no, que la iglesia bendita apostató, la iglesia bendita ya no es el pueblo del Señor, que la iglesia bendita es Babilonia. Mentira. No. En esa iglesia, todos los miembros de la iglesia se levantaron en protesta por la resolución de no aceptar al pastor Boy y se fueron. El pastor dijo, levántese todos los que estén en desacuerdo con la orden de la iglesia que viene de arriba de que el pastor no tiene que venir. Todos dijeron, nosotros no estamos de acuerdo. El mensaje de los mensajes se tiene que predicar. Y son todos adventistas de la iglesia oficial. Dios tiene pueblo en todas partes. Amén. Y nosotros estamos llamados a defender la verdad. Amén. Esos hermanos que se levantaron sí que me representan a mí, personalmente. No la dirigencia que está a favor de una agenda Satánica. ideológica y satánica. Pero sí creo que el Señor a cada uno de nosotros nos pondrá a su debido momento en una situación similar. Cada uno de nosotros seremos puestos en una situación similar. Usted, si está de parte de la iglesia, póngase de este lado, y si no está de parte de la iglesia, póngase de aquel lado. Y ahí tendremos que elegir, ¿a quién servimos? ¿A hombres o a Dios? Maldito el hombre que confía en el hombre. Pedro tuvo ese dilema, bajando del aposento alto, y los dirigentes, los pastores, el presidente, el Ted Wilson de la época, le dijo, deja de predicar en el nombre de esa persona que ya hace poco se murió, ya no está más. No, momentito. Dice. No puedo dejar de predicar lo que yo he visto y lo que he oído. No puedo. Y si tuviera que tomar decisiones, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tarde o temprano nosotros seremos puestos en la misma situación. Preparémonos entonces para que tengamos y conservemos la unidad del Espíritu en nuestra vida. Amén. Hermanita Mercedes, feliz sábado, que el Señor te bendiga. Bienvenida. Feliz sábado, hermano. Feliz sábado, hermano. Feliz sábado. Igualmente. Estamos llamados a estar unidos. Todos. Pero no todos estaremos unidos, lamentablemente. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, hermanos. Eso sí. Que nosotros estemos en el camino de esos escogidos será la bendición más grande para cada uno del pueblo de Dios. Amén. Todos y cada uno de nosotros tiene la misma posibilidad hoy de estar en ese grupo selecto que el Espíritu Santo comenzará a separar para su obra. Amén. No tendremos excusa. No podrá decir, no, es que estuve trabajando mucho, tuve que atender a mis hijos, estuve enfermo, me dolía esto, me dolía aquello, que no tenía tiempo, que no tenía dinero, que no tenía... No, todos tenemos la misma posibilidad para calificar, para servir a Dios. Luchemos con ese peor enemigo que se llama nosotros mismos y que el enemigo de las almas utiliza mucho para estorbar los planes de Dios. Porque la unidad de la iglesia llegará tarde o temprano. Pero la iglesia de Dios. Y Él hará una obra sobrenatural en esas personas para dar el último pregón, el último llamado que Dios va a hacer a este mundo. Tenga el Señor misericordia de cada uno de nosotros. Amén. Oremos los unos por los otros. Amén. Amén. Oremos y acordémonos que somos humanos y que el Señor tenga piedad por esta iglesia. Amén. Es nuestro deseo y es mi oración. Amén. Amén. Oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, por este momento de meditación que nos has regalado para que podamos estudiar las profundidades de tus verdades y el deseo que tú tienes de que podamos ser uno en Cristo por una obra eficaz del Espíritu Santo. Que podamos calificar, Señor, que podamos ser aprobados por ti para dar ese último llamado. Amén. Amén. Te lo rogamos y suplicamos en el nombre de Jesús, Señor. Ten misericordia de tu pueblo.
Amén. 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 Que el Señor nos bendiga grandemente y que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Amén. Bienvenido, Fabián, que el Señor te bendiga. Gracias por estar con nosotros, un saludo. Gracias, gracias. No, es un gusto poderle volver a encontrar acá. ¿De dónde te conectas, hermano? Alejandría, en Egipto. Qué lindo. Qué bien. Bienvenidos por acá. Gracias. Igualmente. Muchísimas gracias. Bienvenido. ¿Estás ahí viviendo o estás paseando, de paso? Vivimos aquí con mi esposa y nuestro hijo. Llevamos aquí 8 años sirviendo a Dios, el Señor. Bueno, Él usándonos para su obra. Bien, amén. ¿De dónde eres, Fabián? Yo soy nacido en Bucaramanga, en Santander, Colombia. Ya no me lo imaginé. Sí. Por el acento. Bueno, acá no eres el único, ¿eh? Acá hay dos damas. Ah, sí. El mismo. Sí, Selmira, la señora Selmira también es santanderiana, creo, sí. Claro, de allí de Bucaramanga, claro que sí. Bucaramanga, bueno. Conozco Bucaramanga. Vale. Pero todos con ciudadanía celestial ahora. Sí, señor. Amén. 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 Qué lindo, qué lindo. Bienvenido, hermano Fabián, y Muchas gracias, hermano Gerardo. no sea la única vez que te acompañes, ¿eh? Exacto. Te iba a preguntar una cosa, porque ahora que estamos acá no me puedo quedar sin preguntarte. Sé que estás viviendo en Egipto, por lo que nos acaba de decir, y que Egipto es un país musulmán. ¿Cómo es tu Ajá. experiencia cristiano o adventista en ese país musulmán? El 10% de la población es cristiana. Es una religión aceptada por el gobierno. Son las dos únicas religiones aceptadas desde el punto de vista oficial, legal. Así que podemos tener dinámica interna sin proselitismo religioso. Exacto. Así que las iglesias cristianas aceptadas, no todas, ¿no? Está, por ejemplo, la iglesia copta que es la iglesia ortodoxa egipcia. Está la iglesia católica, está la iglesia evangélica. Creo que los testigos de Jehová ya tienen oficialismo, pues, o permiso oficial. Y la iglesia adventista también lo tiene desde hace muchos años. O sea, no es tan problemático como otros países, Irán o Corea. Sí, si comparamos con otros países, sí, aquí hay más libertad en ese aspecto. ¿Sí? El aspecto de podernos reunir, ¿no? Pero ya hay que hayan conversos de uno al otro lado, eso sí no es permitido. Eso es un problema. Sí, se volvería, entre comillas, un inconveniente, sí, legal para la iglesia. Pues se dan los casos, pues, porque la población adventista crece y crece, gracias a las conversiones que existen. Pero el gobierno no lo sabe. Un evangelismo eficaz que se pueda lograr más miembros. Se puede. ¿Perdón? Hay un evangelismo dinámico que pueda sumar miembros. Existe, pero no como uno quisiera, ¿no? No como uno está acostumbrado en esos países. Y no como yo creo que el Señor desearía. Así que sí, lo hay, es muy bajo. Son 1 o 2 bautismos anuales y mucho. Hoy por hoy, gracias al nuevo movimiento que el Señor está permitiendo que se ejerza a través de los clubes de vidas mayores, de los centros de influencia y de muchas otras formas que el Espíritu Santo trabaja. En el último año yo he sabido de más de 20 personas que se han convertido al bautismo. Sí. Amén. 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 Sí, gloria a Dios. Bueno, fíjate tú que nosotros acá en Occidente, y en un país ultra cristiano, la predicación por las calles está prohibido. Imagínate. Y no estamos tan diferentes de ustedes, porque acá si tú te pones a predicar en la calle, te llevan preso. Sí, imagínate. Bien, porque se le Sí da es. el mismo, ¿no? O sea, tú no puedes llevar rebaño de una iglesia a tu rebaño, ¿no? O sea, ovejas de otro rebaño a tu rebaño, porque esto está condenado, ¿no? Por ley. Ajá. O sea, que Ya, sí. no- Eso es lo que más o menos contempla el Islam. Bueno, acá España es ultracatólico, ¿no? Y sin embargo tenemos esa limitación por el momento. Y no es nuevo. Siempre la Iglesia Católica ha pretendido tener esa autoridad. Solo que a veces se pasa. Exacto, sí.
Pero la obra del Señor, hermano. Ujú. La obra del Señor. Sí. Y cada vez saber con más y más Terminará. claridad esa clase de restricciones, pero enhorabuena, como dicen los españoles, que sea el momento de que Dios despliegue también su poder. Dime. Ahí tu nena te está hablando. Perdón, sí, mi hijo me está preguntando algo. Pero está en sintonía con ustedes, escuchándoles el tema, Amén. si no han comenzado. O ya han terminando.